Ya volví, mis amados. La memoria. Otra vez la bendita memoria de este celular, no la mía, mis amados. Voy a tratar de comprar otra memoria. Es que tenía muchas fotos, cosas que mis hijas habían puesto. Y pues me jugó en contra esto, pero sigamos adelante, mis amados. Bien, en base a lo estudiado en este pasaje de Daniel capítulo 3, podemos sacar como conclusión que la decisión que tomaron estos tres jóvenes de, pese a Nabucodonosor ser un rey muy poderoso, a quienes ellos le debían respeto, ellos delimitaron la obediencia de ellos hacia quién debía de ir. Porque ellos nos demuestran por medio de estos pasajes bíblicos que ellos tenían un rey por encima de Nabucodonosor, a quien le debían todo el respeto y la obediencia. En base a estos hechos, pues entonces podemos tomar como determinante o como relevante la forma que tenía que actuar Betsabé en cuanto a este problema que se le suscitó podríamos decir con esta lujuria. No quiero nombrar tanto estas palabras, mis amados, que me pongo incómoda, con esta actuación delicada del rey David hacia ella. Pues entonces, en base a estas palabras, estos episodios bíblicos, que yo pienso que Betsabé tiene que haber estado enterrada también, porque eran del libro antiguo, del Antiguo Testamento. Y pues ella tenía una salida, pero no sé por qué razón no quiso tomar esa salida. Y por eso era este estudio, mis amados, para que ustedes me ayudaran a comprender, para que estudiemos juntos y lleguemos a un veredicto bueno, pero sin ser nosotros abogados, ni jueces, ni calumniadores, sino llegar a la verdad del asunto, a la verdadera verdad, para que esto sea ejemplo para nosotros en los tiempos que ya se van a venir, en que Dios, el Señor Todopoderoso, nos va a poner a prueba acerca de nuestra fe y del amor que tenemos hacia Él. Porque ya sabemos todo que se viene en tiempos difíciles y que ya está en acción el misterio de la iniquidad, mis amados. Entonces, pues vemos que Betsabé sí tenía una salida. Ella sabía que yo soy era el rey que estaba encima de David, que era el que lo había constituido rey y que ella le debía todo el respeto. Era el rey de reyes y señor de señores, ¿verdad? Pero ella, la Biblia no nos dice por qué ella no hace lo que estos jovencitos, siendo tan jóvenes, valga la redundancia, se atreven a enfrentar al rey Nabucodonosor y ponen de manifiesto que así Jehová no los quiera salvar, ellos igualmente pondrían su fe en ellos y así les diera la libertad, que los rescatara del horno de fuego o que permitiera ser consumidos por estas llamas. Ellos igual seguirían adorando y sirviendo al Dios de Israel. Entonces, mis amados, ahí es que vienen ya las preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esa tarde aciaga en el palacio de David para que Betsabé prácticamente aceptara o permitiera este episodio, este hecho tan doloroso y vergonzoso que implica a todos los cristianos, especialmente a nosotros las mujeres? Sobre qué debemos hacer en caso que estemos en esta situación tan lamentable en que se encontró Betsabé. Y pues yo no quiero, como les dije, opinar todavía y dar mi veredicto. Por eso yo quiero llevarlos a un estudio que han hecho los adventistas acerca de la defensa que le dan a Betsabé en este asunto. Veamos, ojalá que no la haya perdido. Ay, Dios mío. Y voy a pasarme por alto la introducción que hacen estos señores, estos pastores, y voy a irme
Quiero decir unas palabritas aquí, leerlas. Dice, pero antes de mostrar las evidencias bíblicas, necesitamos mantener algo en la mente. Las historias que se encuentran en las escrituras no son simplemente relatos históricos, son narraciones históricas. Es decir, no son simplemente descripciones de eventos pasados ni cuentos, sino que son historias contadas de tal manera que transmitan lecciones morales. Y con el objetivo de comunicar enseñanzas espirituales, los narradores bíblicos deliberadamente enfatizan ciertos datos. Eso significa que cada detalle es importante, porque nada es producto del azar, todo significa algo. Por eso yo quiero llevarlos a 8 puntos o 8 argumentos que según los adventistas y muchos predicadores de otras religiones protestantes, y no sé si la católica, mormona, testigo de Jehová, no tuve tiempo para hacer ese estudio en base a muchas religiones. Y me voy a basar en la de los adventistas. Vamos a buscar 8 puntos, 8 argumentos que demuestran que Betsabé fue la víctima de una violación, no la cómplice de adulterio, según ellos. Número 1. Dice que David es descrito negativamente en 2 de Samuel capítulo 11. Sí vemos que el narrador intencionalmente menciona ciertos detalles para que sutilmente nos formemos una imagen mental de cada personaje histórico. ¿Ya? Entonces no quiero yo nombrar esto porque todos sabemos lo que pasó antes de que Betsabé llegara a la casa, ¿verdad? Vamos al segundo punto, que se basa en la altura del palacio real, donde estaba en esa azotea que estaba el rey David esa tarde. Dice, es importante notar que David vio a Betsabé desde la azotea de su palacio. Este es un detalle importante. Dice, el palacio de David se encontraba adyacente al sitio designado para la construcción del templo de Salomón, al norte de la antigua ciudad de Jerusalén. Este era el sitio más elevado de toda la ciudad, desde la cual se podían observar todos los demás edificios que se encontraban en el valle de Cedrón. El investigador Richard Davidson, en uno de sus viajes a Jerusalén, aseguró que uno todavía puede pararse sobre los restos del palacio de David y tener una clara visión dentro de los patios de las casas que actualmente existen allí. Yo creo que pasemos a otro punto. Bueno, antes de terminar, sigamos con el 2. Dice, toda esta información nos demuestra que Betsabé no se estaba exhibiendo ante el rey en un intento de seducirlo. Ella estaba bañándose dentro de su hogar sin darse cuenta que el rey David la observaba desde la altura de su palacio. ¿Por qué dice este señor justifica a Betsabé de esta manera? Porque dice que las casas tenían habitaciones por dentro y un patio interior sin techo, pero que donde se estaba bañando Betsabé en ese patio era interno adentro de la casa y solo lo podían ver desde una altura tan grande como era el palacio del rey. Ya bien, vamos al punto 3. Dice que Betsabé estaba realizando un baño ritual. Esto es importante, dice, porque en la hora que sucedió todo esto, David vio a Betsabé literalmente en el tiempo de la tarde. Porque este era el momento del día en el que se realizaban los baños rituales, de acuerdo a las leyes mosaicas. Una mujer que había pasado por su periodo menstrual quedaba impura por 7 días, luego de los cuales debía purificarse. Entonces, este autor dice que también David sabía cuando las mujeres se purificaban y que al estar allí en la azotea era que estaba prácticamente viendo a las bañistas, a las que se estaban limpiando de sus impurezas, según este autor. Entonces, cuando vemos estos detalles, nos damos cuenta que la culpa de este incidente no recae en un descuido de Betsabé. O sea, no es que Betsabé a propósito se estaba bañando ahí desnuda, qué sé yo, para que David la mirara desde su palacio. No es así como lo dice este autor, ¿no? Según él. Bueno, la Biblia no nos menciona acerca de nada de esto, ¿verdad? Dice, esto es descrito como un accidente o un acto incidental, no rutinario. Esto implica que Betsabé no tendría manera de saber que David la estaría observando esa tarde. Ya, ¿verdad? El punto 4, la convocatoria al palacio. Es claro que Betsabé ignoraba por qué había sido convocada al palacio.
Ella sencillamente estaba cumpliendo con el mandato real como buena súbdita del rey. Pero una vez que estuvo allí, no había nada, entre comillas, amados hermanos. Vayamos subrayando estas palabras, ¿verdad? Una vez que Betsabé estuvo en el palacio, según el autor dice que no había nada que Betsabé pudiera hacer para resistir los avances sexuales del rey David, del enloquecido rey David. Aunque el texto no nos dice que el rey abusó de ella haciendo uso de la fuerza, o sea, está diciendo que la Biblia no nos dice este detalle, que quizá fue violada o que fue violentada a la fuerza, sí describe lo que se conoce como violación estatutoria o abuso de poder. Y en esta palabra yo voy a basar, mis amados hermanos, la sustentación de este tema de hoy en día, porque primeramente les he hecho una introducción media rara, porque hasta la memoria de mi celular se terminó y pues como que estoy perdiendo el hilo de las cosas, pero roguemos al Señor que pueda yo romper este nudo que tengo aquí, que a veces se me hace por el nerviosismo, amados. Ya voy a basarles, repito, en esta palabra que pone este autor, que dice violación estatutoria o abuso de poder fue lo que sufrió Betsabé. Ya. Y él explica qué significa esto. Dice, este crimen, me imagino que esto debe ser judicialmente, legal, moralmente, de acuerdo a los parámetros en cuanto a las leyes morales que actualmente realizan los abogados, los jueces, qué sé yo, ¿no? Dice, este crimen se caracteriza porque existe una relación de poder entre el agresor y la víctima que impide que ésta pueda dar su consentimiento. Recordemos que David no solo era el rey, la persona más poderosa en toda la nación, sino que también era un hábil guerrero. No solo tenía poder político y social para intimidar a su víctima, sino que era físicamente capaz de dañarla. Por eso para Betsabé resistirse no era una opción. Y dice, añade, ¿verdad? Pero no solo la relación de poder nos muestra que este acto sexual fue un abuso de poder sin consentimiento por parte de Betsabé, sino también el texto hebreo. La Biblia nos dice que David la tomó y se acostó con ella. Segunda de Samuel 11:4. En todo momento es el rey quien toma la iniciativa. Mientras la narración muestra a David como un personaje activo, Betsabé es descrita como personaje pasivo, evidenciando su falta de consentimiento. El especialista en Antiguo Testamento, Anthony F. Campbell, asegura que la fidelidad al texto sugiere que la acusación debiera ser violación. Por eso les decía, mis amados, que yo quiero tomar este estudio de esta tarde, como se lo definió, como una violación estatutoria o abuso de poder, y vamos a poner nuestros argumentos. En este caso lo vamos a hacer en una forma breve porque simplemente no quiero ser la ungida de Dios para determinar que yo tengo la verdad absoluta. No quiero jugar al papel de ser Dios, porque Él es el único que sabe qué fue lo que aconteció aquella tarde triste en el palacio del rey David. Y pues no quiero yo determinar datos históricos o dar mi juicio precipitado tal vez acerca de lo que pasó aquella tarde. Y pues quiero nomás dar algunas conjeturas, algunas apreciaciones, algunas ideas que se me han venido a la cabeza para llegar a un consenso, y cada cual en su casa, amados hermanos, podemos seguir discerniendo. Y pues si hay algún comentario que valide estas cosas que estamos hablando o que estoy hablando en este momento, pues yo le agradecería infinitamente que los pongan en mi cajita de comentarios. Por lo pronto yo voy a dar mi apreciación de este hecho
no como una abogada, no como un fiscal acusador, sino como un estudiante, repito, de la Sagrada Escritura, y me voy a basar en algo muy importante que está en el Viejo Testamento y que todos conocemos, estoy segura, y que se encuentra en Deuteronomio, creo que capítulo 22, mis amados. Deuteronomio, déjenme ver si lo encuentro, no lo tengo subrayado. Capítulo 22. Sí. Y aquí vamos a apoyarnos en lo que dicen las Escrituras. En el capítulo 22, versículo 22, dice así: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre se acostó con la mujer, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. En el 23 sigue hablando, dice: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Versículo 25, mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él halló, el versículo 27, porque él halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Ya. Hasta aquí, mis amados. Entonces, mire, vemos varios, que la Biblia nos está hablando acerca de varios casos que se podrían suscitar para determinar o dilucidar la implicación de la culpa, tanto del hombre como de la mujer. En el 22 nos dice que si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido. Entonces, aquí vemos que Betsabé era casada y que estuvo con David, pero dice si fuere sorprendido. Y vemos el hecho importante que nos marca aquí la Escritura, que no fueron sorprendidos, porque al menos no se deja ver ese hecho. No nos dice la Biblia que si fueron sorprendidos. Me imagino que no, porque ¿quién se iba a osar? ¿Quién se iba a atrever a meterse a las alcobas de ese rey tan poderoso como el rey David? ¿Verdad? Entonces vemos que aquí no entra nuestro argumento para poder entrar a la defensa o a la acusación de Betsabé, porque es verdad que ella estaba casada, pero no lo sorprendieron. El 23 dice: si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, ¿verdad? En la ciudad, y se acostare con ella, ya nos está hablando de un sitio público donde hay muchas personas que pudieran ayudarla a la persona que iba a ser violentada o violada, ¿verdad? Pero también aquí hay un detalle muy importante. Habla de una muchacha virgen y vemos que ya Betsabé no era virgen, me imagino, porque ya, no sé, no he investigado cuántos años tenía de casada con Urías Eteo. Si ella pudo haber sido virgen, no sé ese detalle, es que no he tenido tiempo, mi amado. Simplemente he querido traer este mensaje porque ya me apremiaba el gozo del Señor de hablar de su palabra. Me sentía mal porque no hablaba de Él, porque no me acercaba íntimamente por medio de esta cajita, mis amados, esta cajita de luz con ustedes, a tratar de hacer, como siempre digo, no un monólogo, mis amados, sino un diálogo espiritual. Porque yo sé que ustedes están ahí a través de esta luz, de esta puerta que nos acerca espiritualmente al Padre, ¿verdad? Entonces vemos que dice que si hubiera una muchacha virgen, que hay ese detalle, no podemos decir ella era virgen y pues pareciera que no, porque ella ya estaba casada, ¿no? Y pues, pero sí vemos el detalle que dice: si alguno la hallare en la ciudad.
¿verdad? Vamos tomando nota, mis amados. Versículo 24. Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad. Ya, dice, cuando los encontraren, ¿verdad? En el versículo 23. Dice, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella. Dice, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad. Y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces aquí vemos, mis amados, el punto importante de este asunto, mis amados. Dice que la joven morirá porque no dio voces en la ciudad, porque ella pudo obtener socorro porque habían personas cerca y pudo ella gritar, pero no lo hizo y entonces permitió ser violada. Entonces esta joven tenía que ser apedreada fuera de la ciudad y morir al lado de él, el hombre que la humilló. Así quitarás el mal de medio de ti, dice. Vamos al versículo 25, mis amados. Mas si un hombre, este es otro caso, mas si un hombre hallare en el campo, amados, subrayen campo. En el primer caso, en el primer ejemplo fue ciudad. Y dice, mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare, aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Versículo 27, porque él halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Entonces eso, mis amados, vamos a tomar apunte o datos acerca de este otro caso, dice. Aquí nos muestra la palabra campo. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre. Entonces vemos que es muy distinto o es punto importante el lugar donde una mujer ha sido violada para determinar su culpabilidad o su inocencia. Y más aún esto podemos tomarlo a pie juntilla y con mucha reverencia, en forma solemne, porque esta es palabra del Señor, ¿verdad? Entonces vemos que si está en el campo y un hombre quiere violar a una jovencita o a una señora, una anciana, qué sé yo, la joven será sin culpa porque gritó, pero no hubo quien la ayudara porque estaba en el campo lejos de personas que la socorrieran. Entonces aquí el punto principal de este asunto en cuanto a lo de Betsabé, mis amados, es que tenemos que ser muy, muy sabios para determinar qué es lo que pasó, si en verdad Betsabé fue culpable o es inocente. Entonces, pues tenemos que tomar como base esos dos puntos, el campo y la ciudad. Vemos que cuando una mujer es violada en la ciudad y no grita, es digna de muerte, tenía que ser apedreada en los tiempos antiguos, porque ella pudo gritar y pudo ser librada. Ella, digámoslo así, tenía que gritar, así no la escucharan. Ella estaba en la responsabilidad, en el deber, contra su misma moral, tenía que luchar contra su mismo pudor, a favor de su pudor, mejor dicho. Ella tenía que gritar y que la escucharan o no, eso era punto aparte, mis amados. El punto es que Betsabé tenía que gritar, ¿ya? Y estaba en la ciudad, y pues el palacio, según lo que leí yo aquí de los adventistas, dice que el palacio del rey David estaba cerca del templo de Jerusalén, que estaba en el centro prácticamente de Jerusalén. Entonces me imagino que había muchas personas en las afueras, habían casas adyacentes, y me imagino que habían muchos cortesanos, muchos súbditos del rey, que
quizá eran aliados de él, pero no todos sabían que él que había traído una mujer y que prácticamente quizá la tenía secuestrada. Entonces, si ella gritaba, muchos de sus súbditos mismos, hombres valientes, al no saber en este episodio que el mismo rey la había traído, porque me imagino que fue de una forma secreta, que él envió a sus súbditos más fieles, a los más íntimos, en quienes podía confiar, que no iban a este asunto a hacerlo notorio, a transmitirlo al pueblo, y que todo iba a quedar en secreto. Entonces, si Betsabé gritaba ahí en el palacio, habían otros súbditos del rey que no estaban enterados de este episodio, porque no creo que el rey David, él iba a hacer esto tan lamentable, tan sucio, y que iba a ponerlo en voz en cuello delante de todos, así como un gran galardón delante de su pueblo. Y pues si Betsabé gritaba, quizá pudieran haberla socorrido, por lo menos ir a buscar de dónde venían los gritos, y que pues si ellos llegaban, quizá el rey David los iba a matar a estos súbditos de él para que no defendieran a Betsabé. Igual el rey David lo hubiera tomado, lo hubiera violado, ¿no? Pero el punto principal es que ella hubiera cumplido lo que dice la ley aquí en Deuteronomio, que la mujer cuando está en una ciudad, cuando está rodeada de personas, tiene que gritar, así no sea socorrida. Es la única manera que ella no es culpable y libra su vida de la muerte. Y como en ese tiempo pues era apedreada, pues entonces ella se libraba de ser apedreada, porque incluso el rey no iba a permitir que la apedrearan, porque si no él era el primerito que iba ahí a ser apedreado, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces pues ella, no sé cuáles fueron los hechos para que ella temiera tanto, y pues la Biblia no dice en ningún momento que ella gritó, que ella se defendió. No sé pues si quizá el rey David le puso una mordaza, la amarró en la cama. No, la Biblia no habla nada de eso, sino que dice que, ya leí que dice que el rey David la tomó y se acostó con ella, haciendo recaer la acción todo en David, ¿verdad? Pero eso es punto aparte para lo que nosotros estamos investigando, porque una cosa es lo que hizo David, el castigo de David por su pecado, y otra cosa es lo que hizo Betsabé y el castigo que merecía por su culpabilidad, o librarla de ese pecado haciéndola inocente, no para la posteridad. Entonces vemos pues que la Biblia no nos dice estas cosas, pero sí debemos ser sinceros y denotar, mis amados, que Betsabé, ella sí pudo haberse librado. En primer lugar, no porque David fuera rey ella iba a aceptar que la violara, como dicen estos señores adventistas, que el caso fue violación. Porque tenemos la prueba tangible de que muchos, no solamente Sadrach, Mesach y Abednego, siempre pusieron el amor y la obediencia hacia Dios antes que su vida. Amaron más cumplir los mandamientos de Dios y pusieron en poca estima su propia vida, confiando en que Jehová los iba a libertar. Y como dijeron los chicos, y pues si no nos liberta, es ya cosa de nuestro Dios, pero nosotros damos fe y testimonio que Él sí puede librarnos. Entonces vemos que no es disculpa, mis amados, y que no podemos adjudicar inocencia a Betsabé simplemente por el hecho de que David era el rey y que ella debía ser sumisa y que ella debía aceptar todo lo que decía el rey, ¿no? Porque en última instancia a ella le quedaba el honor de morir con dignidad, de morir dignamente, porque era preferible la muerte antes que fallarle a Jehová de los ejércitos. Así como estos hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego, prefirieron ser echados en el horno de fuego antes que fallar al mandamiento de Dios, que solamente hay un Dios y solamente ese Dios adorarás y a ese Dios te arrodillarás, ¿verdad? Entonces vemos que Betsabé no cumplió este mandato del Señor, repito, y me siento un poquito incómoda y quizás yo me meto en problemas al tratar de discernir este asunto. Solamente yo veo inocencia de Betsabé en el
último caso de que David la haya amordazado, que la haya amarrado, y en todo caso, pues su castigo del rey David ameritaba mucho más castigo, ¿verdad? Ese gran pecado se le habría sumado más al hecho de tomar a una mujer a la fuerza, maniatarla, qué sé yo. Pues pienso que hasta estando amarrada, no sé, quizás ella pudo hacer algo. Pudo hacer algo ella para defender su honor, su dignidad y para demostrar que ella tenía fe en el Señor. No sé, mis amados. ¿Qué dicen ustedes, mis amados? ¿Verdad que este es un tema bastante estresante, bastante misterioso, que solamente cuando estemos en la presencia del Señor podemos llegar al meollo del asunto? ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Pero, mis amados hermanos, en todo caso, sea que Betsabé haya sido culpable o que Betsabé sea inocente, este triste episodio debemos tomarlo en nuestra vida como un ejemplo de que siempre debemos estar orando y rogándole al Señor que nos libre de hombres sanguinarios y perversos, como el mismo rey David, cosa paradójica. Y permitan ustedes que yo me ría ahorita, una risa con tristeza, mis amados. Es increíble que, como dice vulgarmente el mundo, por ahí el burro hablando de oreja. El mismo rey David después escribe en sus salmos: Señor, líbrame de hombres sanguinarios, de hombres perversos. Castígame tú con tu misericordia, porque el hombre es malvado y no se compadece. ¿Será que él hizo esta oración porque sabía en carne propia que él era uno de esos principales hombres sanguinarios en contra de la mujer indefensa? Y más aún siempre le dice: Señor, castígame tú con tu justicia y no el hombre. Y líbrame que poderosos toros de Basán me rodean. Entonces por eso yo quise hacer este video, mis amados, para que nos demos cuenta tan importante o lo importantísimo que es para nosotros las mujeres en estos postreros tiempos, en que se avecinan tanto mal, sobre todo para las mujeres, mis amados, que somos algo frágil, que por lo menos la rosa es frágil, pero ella es comprada y puesta en lugares decorosos, con gran amor, con gran cariño. Pero nosotros las mujeres, cuando nos toman, somos desechadas como trapos de inmundicia. Así vemos el caso de la pobre Tamar, que fue violada por su propio hermano y tirada a la vista de todo el pueblo de Israel para que vieran su ignominia. Entonces, amadas hermanas, cuán importante es que cada segundo de nuestras vidas roguemos al Padre para que nos libre de hombres perversos y sanguinarios, como en un tiempo fue el rey David y como lo fue también su hijo Amnón, que violó a su pobre hermana. Y como dijo ella, lo segundo fue peor que lo primero, haberla tirado desnuda cuando pudo haberse quedado callado para que nadie se enterara de ese dolor tan grande. Entonces, mis amados, esto es terrible. Yo, honradamente, honestamente, amados hermanos, no puedo dar mi veredicto, amados, de esta situación, porque quiero juzgar con justo juicio, mis amados. Y es terrible porque yo quiero tratar de llegar a ustedes de una forma más fidedigna, más buena, no llenándome de orgullo, de prepotencia, porque quizás yo sepa un poquito más de las escrituras que ustedes.